El estruendoso sonido de una demolición era lo que aquella habitación invadió, ante la mirada de dos mujeres las cuales habían presenciado la ejecución de aquel evento frente a ellas. Pues solo habían visto cómo algo entraba a la habitación en la que se encontraban formando un agujero en las paredes, siendo estos dos donde en uno entró y el otro había salido. Teniendo en sus cabezas la duda ligera de qué era lo que ocurría en aquel momento, aquellas preguntas de lo que sucedía serían respondidas. Observando con sus violetas pupilas, Sona presenció como una persona cuya ropa rojiza y cabello rubio se paseó en aquel salón, notando la molestia en su rostro apenas cuando sus palabras saldrían de sus labios. Únicamente observaron cómo aquel ser que había llegado se había marchado, pero sin antes maldecir a alguien más para un salto dar al exterior que aquel agujero en la pared le podía brindar. Esto. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Había dado su pensar inmediato aquella mujer de largo cabello ante el suceso que sus ojos habían presenciado, pues al igual que la otra mujer que con ella se encontraba, la apariencia de aquel ser habían reconocido. Nada bueno. No puede significar nada bueno. Musitaba Sona algo exaltada a medida que decía sus palabras, poniéndose así de pie avanzó parándose frente al agujero que en aquella habitación quedó, sabiendo que algo malo pasaba pues su mente añoraba saber lo que antes había llegado a suceder. Hace unos minutos. Puedo hacer lo que se me dé la gana, mocoso, es mi prometida. Había exclamado una voz masculina cuya altanería era notable en el ambiente, encontrándose sentado en uno de los asientos de aquella habitación mientras junto a él yacía aquella mujer de rojizo cabello, presentándose como el prometido ante la mirada de los demás presentes de la habitación, usando sus manos para pasarlas sobre la figura de la diableza ante la mirada de los siervos de aquella pelirroja. Tú. Deja a la presidenta. O si no. Alegaba Issei después de las palabras que él hace poco llegado había manifestado, pero que antes de que un paso pudiese avanzar, sintió como su brazo fue tomado por dos de sus amigos. Haciéndole una ligera señal un chico de rubio cabello la cual junto a la fuerza que ejercía la mano de una albina, le habían dado a entender que cualquier cosa que pensaba hacer no sería buena idea. Tengo que darte puntos, Rías. Tu esclavo sí que tiene agallas, algo que no se ve a diario. Mira que amenazarme a mí. Continuó dejando su acto de manoseo sobre la pelirroja para acercarse a la posición de Issei, dándole un elogio que más que sentirse como tal, el sarcasmo en aquellas palabras era difícil de separar. Oh, vamos. Quita esa cara, que estás frente a tu futuro amor. Ya déjalo en paz, Riser. Te recuerdo que aún no hemos llevado a cabo nada, así que aún tienes que respetar a mis piezas ya que todavía no posees poder sobre ellas. Exclamó la voz de aquella pelirroja en la habitación, sin emociones o quizás una neutralidad que para cualquier que noble conociese aún me extrañaría la tranquilidad que podía demostrar en un escenario como ese sin igual. Pero que lejos de mostrar aún más aquella molestia o ira que a su persona caracterizaba, parecía ser todo lo contrario pues ante la orden de aquella mujer, solo un suspiro fue todo lo que de aquellos labios escapó. Todo gracias a que pese a que le fastidiase obedecer órdenes de alguien más, sabía que aquella mujer tenía razón y aunque sabía que pronto eso se terminaría, hasta que aquel día llegase, tenía que respetar el acuerdo. Está bien, Rías, ganaste pero solo por esta vez. Añadía dejando de molestar al castaño que frente a él momentos antes había tenido, acercándose a un grupo de más mujeres que yacían en la habitación. Pero no cantes victoria, esto es solo temporal. Y por cierto, hey mocoso. Observa atentamente lo que le haré a tu ama una vez que sea mía. Manifestaba con arrogancia y soberbia aquellas expresiones que usaba para comunicarse, pero que lo que antes había sido una simple alardeada, la molestia e incomodidad de todos los que presentes estaban en aquella habitación. Pues ante la mirada de todos sin una pizca de pudor como después de aquellas palabras manifestar, las manos sobre una de las mujeres que le acompañaban había posado. Manoseando el cuerpo de aquella mujer de púrpura cabello la cual ante la sorpresa de esa acción, sonidos extraños de sus labios emergieron. Buscando en aquel chico el enfado y molestia máxima sacar, a punto estaba de conseguir su objetivo sin más. Pues otra de las presentes se había discretamente preparado para cualquier intervención que alguno de los compañeros de la pelirroja llegasen a hacer. Bastardo. Te prometo que si llegas a hacerle algo así mi presidenta te juro que...
Issei, tranquilízate y no caigas en su juego. Pero Kiba. Kiba tiene razón, Issei, no caigas en su provocación. Fueron aquellas palabras que le detuvieron cuando alguien más estaba a nada de actuar en defensa de su rey por cualquier motivo, pero que su plan habían arruinado todo gracias a las palabras de aquellos siervos que le acompañaron. ¿Qué sucede? ¿El emperador rojo es una gallina? Porque esa falta de respeto te va a salir cara, a mí nadie me llama bastardo. Yubeluna, quítate de mi vista. Expresó empujando a la mujer lejos de él, siendo aquella mujer atrapada entre las demás para que no cayese al suelo. Oye, Bucho. Creo que deberías intervenir, de lo contrario esto se va a salir de control. Musitó una mujer de exuberante figura a la mujer de rojo cabello, en forma de susurro en su oído buscando que nadie más le escuchase, recibiendo como respuesta una afirmación que dada había sido con el suave movimiento que su cabeza podía manifestar. Pero que cuando Rías estaba por la situación acabar y todo ese circo de raíz cortar, un sonido llamó la atención de todos en la habitación. El indistinguible ruido de la madera siendo golpeada la atención de todos había llamado sin excepción, posando sus miradas en la entrada nadie sabía lo que estaba pasando. Llegando a creer por un breve momento que el sonido había sido su imaginación pensaban en ignorarle para continuar con el rumbo de aquella reunión. Pero que cuando ignorado estaba por ser aquel llamado entonces una vez más aquel sonido se había hecho presente, ahora sí confirmando que se trataba de alguien tratando de entrar en la habitación. Pero ¿quién rayos se atreve a molestar en un momento como este? Fue la queja que la boca de Raizer había dejado salir, una la cual con desprecio había sido entonada. Pero, ¿quién podría ser? Esperábamos a alguien más. Oye, Bucho, ¿acaso esperabas algo? Habían sido las preguntas que cada uno de los miembros presentes que acompañaban a la pelirroja se habían hecho, mirando hacia la puerta en un momento donde el silencio era el acompañante en aquel lugar. Se encuentra abierto. Puedes pasar. Con algo de fuerza en su voz, Rías aquella autorización otorgó. Cruzándose de brazos junto a la expresión seria que en su mirada se dibujaba, llamando la atención de todos los que presentes se encontraban ahí, inmediatamente volvieron sus ojos a la puerta que abierta estaba haciendo. Hola chicos. Sé que es tarde pero únicamente vengo por unas firmas. Hablado con alegría y felicidad aquellas palabras un sujeto de rubio cabello presente se había hecho, abriendo la puerta junto a su mano que sobre ella papeles reposaban. Viéndose acompañado por una chica cuyo cabello era del mismo color, las sonrisas en los rostros de ambos rápidamente habían desaparecido pues el escenario que sus esmeraldas pupilas podían presenciar les advertía que algo habían llegado a pausar. Hermano, creo que hemos interrumpido algo. Susurró la chica de rubio cabello junto a su hermano intentando que sus palabras no llegasen a ser escuchadas, pero que en medio de su intento, alguien más la batuta había tomado. ¿Alguien puede decirme quién es este gusano y por qué osa con interrumpir? Exigía Raizer con enfado en sus palabras señalando la presencia de aquellos hermanos buscando la respuesta que satisficiera sus dudas. Pero que en lugar de recibir la de quien esperaba se explicara, solo vio como aquel sujeto que había recién llegado junto a él se había colocado y su mano le había extendido. Oh, pues un gusto. Mi nombre es Go. No te estoy hablando a ti sucio humano. Además, ¿desde cuándo dije que tienes autorización para dirigirme la palabra? ¿Qué acaso no te enseñaron modales a tus superiores? Alegó apartando con el reverso de su propia mano la extremidad de aquel chico, viéndose enojado no había siquiera dejado terminas la presentación de aquel chico. Oye, eso fue grosero. Mi hermano solo se estaba presentando, más bien el que no ha recibido modales eres tú. Gritó hacia en defensa de la persona que llamaba a su familia. Acercándose a la posición donde aquellos dos se sitiaban interponiéndose entre ambos rubios varones. Oh, pero vean a quién tenemos aquí, una bella rubia. Nada mal para una humana. Tal vez con esto pueda considerar perdonar la insolencia y... Ponle una mano encima y te aseguro que eres hombre muerto. Fue la amenaza dicha sin tacto, una acción que la atención se todos llamó pues nadie se atrevía a intervenir en lo que sucedía, quizás por miedo o curiosidad pero en el fondo nadie tenía el valor de ese escenario terminar.
Además de que en cambio en la actitud y voz que Goku manifestó al momento de que el brazo de Raizer atrapó fue algo que por sorpresa a muchos tomó, pues el demonio había intentado una de sus manos en el cuerpo de la chica haber colocado. Pero que cuando a centímetros estaba de su cometido lograr, solo se vio como Goku de la muñeca lo había tomado sin rechistar. ¿Y quién te crees que eres para dirigirme así hacia mí? ¿Acaso quieres problemas? Depende, seguirás generando melos. Dijeron ambos rubios mirándose los rostros con molestia, en una fija mirada que ambos compartían pareciendo esperar quién lanzaría el primer golpe. Amo Razor, le aconsejamos que desista pues no vale la pena generar problemas. Recuerde a lo que hemos venido, vinimos a ver a su prometida. No a pelear con humanos. Y dejar pasar por alto la insolencia de este. Será mejor que obedezcan a tu reina, Raizer. No querrás generar un problema innecesario. Está bien. Tuviste suerte esta vez. Humano. Alegó a regañadientes zafándose del agarre que Goku le sostenía en su brazo, obedeciendo las sugerencias de aquellas dos mujeres. Y en cuanto a ti, ¿se puede saber a qué vienes? Exigió Rías hablándole a Goku mientras sus brazos cruzó con el tono de interrogación que la caracterizó. Bueno, pues espero disculpes los inconvenientes. Verás, Sona me envió porque necesita que le firmes algunas hojas como presente para la autorización de algunos eventos futuros en los cuales darás fe de que estás de acuerdo. Mencionó aquel dueño de la voz con tranquilidad y un poco de serenidad, como si lo que hace solo segundos había ocurrido no fuese más que una simple experiencia sin que me importismo. Está bien, entonces colócalos aquí sobre el escritorio, ahí los reviso luego. Ordenó la chica señalando el mueble de madera en el cual su figura se apoyaba. Bueno. Verás, el asunto es que Sona me dijo que necesitaba esto firmado para hoy, así que si no tienes inconvenientes me gustaría que solo los firmes para así poder irme. Bien, pero que sea rápido. Intercambiaron palabras ambas personas comenzando con el acometido mientras recibían la ayuda de la otra chica de negro cabello. Mientras que la atmósfera en aquel lugar era tensa, habían dos que parecían no importarles, viéndose como uno de ellos estaba hablando con el chico de café cabello preguntándole lo que ocurría. Se notaba como la frustración en el sujeto de traje rojizo se hacía presente. Pero que aún así las mujeres que le acompañaban y rodeaban trataban de que la calma a su amo no se viera afectada, pues la intervención de alguien que consideraba humano era una espina que a su orgullo hería. Pasando pocos minutos en aquel lugar, finalmente el acometido se había acabado, pues toda aquella pila de documentos había sido aprobado. Bueno, supongo que eso es todo. Sí, eso creo. Bueno. Entonces me voy y lamento interrumpir. Lo que sea que tengas aquí. Respondía Goku ante las palabras de Rías, quien suspiraba de que finalmente todo ese papeleo había acabado. Descuida. Tampoco es que sea algo importante o de enorme relevancia. Añadió desviando ligeramente la mirada a alguien más mientras expresaba aquellas palabras. Esto. En fin, gracias por el tiempo, ven hacia, despídete de tus amigos que nos vamos. Ya voy. Dijeron aquel dúo de hermanos, pero que al pasar delante del otro ser de cabellera rubia, entonces Goku se había detenido delante de él. E ignorando la sensación o presión que transmitía la postura de Raizer en la que se encontraba sentado, este igualmente le extendió la mano que libre aún se encontraba. Por cierto, lamentó los inconvenientes de hace rato, tal vez podamos empezar de nuevo algún día, si tienes tiempo me gustaría invitarte a... Decía de forma cordial y amigable, tratando de que los malentendidos fuesen arreglados, queriendo hacer las paces con aquella persona, pero que parecía no estaba dispuesta de la misma forma. Todavía que te atreves a interrumpir, osas actuar como si tú y yo fuésemos iguales. Reclamó apartando la mano extendida de un Goku que no esperaba esa reacción por parte de la otra persona. Escúchame bien, humano. Me tienes harto, no solo te paseas como si fuese este lugar tu casa, te haces el importante como para pensar que yo, un Phoenix, te va a estrechar la mano así sin más. Continuó poniéndose de pie encarando al otro pelirrubio que yacía frente a él. Amo Raizer, deténgase, no es muy recomendable que usted. No te metas. Y mejor ve con el resto y guarda silencio si no quieres ser castigada por entrometida. Oye.
Eso no está bien. Tú cállate, humano, no eres quien para decirme cómo puedo tratar a mis sirvientes. Son mi propiedad, por ende tengo total derecho de tratar a estas cosas como a mí me dé la gana. Exclamó Raícer a Goku mientras una ligera aura en su cuerpo era emitida, una sensación de calor que envolvía la habitación que la rabia de aquel demonio inicio. Dando a entrever que el enojo del demonio era palpable, pero que a diferencia de los demás para los hermanos Son no parecía afectarles en realidad. Supongo que tienes razón, pero aún así no soy alguien que apruebe presenciar esos actos. Así que te pido que no seas tan cruel, puedo notar que algunas se preocupan por ti. ¿Y tú cómo vas a saber eso? ¿Acaso te crees demasiado como para venir a darme sermones? Estúpido humano. Gritó acabando sus palabras empujando entre rabia a Goku con sus manos, sin medir la fuerza, pero al contrario de como muchos pensaron, el empuje había conseguido que el chico retrocediera unos pasos. Pero lo que más llamó la atención fue que el suelo bajo sus pies se destrozó producto del empuje y arrastra de sus pies que jamás se despegaron del suelo por el empujón. Hermano, ¿estás bien? Preguntó hacia ante la postura que Goku adoptó después del empujón y la marca que sus pies dejaron en el suelo, viéndose como tanto hacia como Issei se acercaban a su posición. Mientras que los demás solo observaban en silencio pues no sabían si debían meterse pues varios ahí ni siquiera tenían una relación o un porqué para ayudar a aquel pelirrubio. Siendo lo mismo para el grupo que también estaba ahí presente acompañando al demonio arrogante. Pero que pese a la naturaleza que podían expresar en aquel momento, había alguien entre todos ellos que no podía evitar sentirse feliz de lo que estaba pasando, creyendo que quizás su objetivo había conseguido. Pero que dicha seguridad no sería más que una efímera pues casi tan rápido como aquella sonrisa fue construida, fue destruida pues la reacción que el chico que esperaba demostrara mucho más no era la que ella se pudiera esperar. No pasa nada, Asia. Nada que amerite importancia. ¿Estás seguro, Goku? Estaré bien, amigo. Bueno, entonces supongo que nos retiramos. Ven, Asia, nos vamos. Ordenó Goku suspirando a la vez que se sacudía la ropa que llevaba puesta rechazando la ayuda que Issei parecía querer brindarle. Recibiendo una afirmación por parte de Asia entonces solo se despediría de su amigo para querer marcharse. ¿Eso es todo? ¿No vas a? Oye, responde cuando te habló. Gritaba Raícer a Goku quien después de limpiarse se giró despidiéndose de los demás en aquella habitación, dándose la vuelta para disponer a la estructura del edificio a abandonar. Escuchando las exigencias que Raícer le daba, a Goku poco o nada le importaban, o al menos eso parecía pues mientras Asia abría la puerta para abandonar aquel salón, finalmente una fibra de aquel chico había tocado. ¿Qué sucede? ¿Te irás así como si nada? Te juro que una vez cruces esa puerta quedarás como un cobarde gallina. ¿Y qué ganó? No eres ni tienes nada que me interese. Así que deja de fastidiar y cualquier problema que tengas te dejo a la chica Gremory que con ella estabas hablando cuando vine. Tú. No solo osas actuar sin respeto a los seres de mayor jerarquía a la tuya. Eres el humano más insolente que he conocido en mi vida. Espera un momento, sé. Eres humano, eso significa que puedo tomar a tu hermana y hacerla mía cuando quiera. Musitó con fanfarronería aquellas palabras el Phoenix, estando a nada de rendirse cuando aquella idea cruzó su mente, viendo cómo efectivamente antes de que aquel chico abandonara la sala aquella amenaza que incluía a la chica rubia. Parecían que no le habían caído demasiado bien. Disculpa, creo que tenía algo en los oídos. ¿Podrías repetir lo que has dicho? Cuestionó Goku regresando a la habitación dándole la pila de hojas a la chica hacia quien sin decir mucho aceptó con ambas manos aquella pila de papelería. Lo que has escuchado. ¿Y qué harás al respecto? La haré mía, una y otra vez hasta que no conozca otra cosa que no sea esa sensación de vivir por y para mí. Expresó extendiendo ambos brazos, invitando a que aquel chico diera el primer movimiento. Solo viendo cómo Goku se dirigía hacia su ubicación entonces rápidamente, dos chicas idénticas en el camino se interpusieron pero cuando se acercaron lo suficiente, buscando que aquel avance fuese detenido. En sus cuerpos la sensación de peligro las agobió pues ni Hina pudo una palabra manifestar dejando que Goku el pase libre tuviera sin más. Normalmente no elegiría esto.
Y tampoco disfruto de dañar a los demás. Pero si algo me molesta es que a alguien le falte el respeto a Asia de esa forma. Uy, qué miedo, ¿y qué harás? ¿Sermonearme hasta el aburrimiento? Hermano, por favor no lo hagas. No vale la pena molestarse. Alegó Asia interviniendo en el intercambio de palabras de ambos rubios, sujetándole el brazo a su hermano queriendo que no hiciese nada malo, pues sabía que él no era así. Tú también debes controlarte. Recuerda que vinimos a hablar tranquilos, no a causar problemas. Cierra la boca, Rabel, porque mejor no te vas al rincón y te callas como al resto. Que solo para eso eres buena, no por nada mamá nunca te consideró para tener tu propio séquito. Te voy a acusar y me aseguraré que nuestra madre te dé un castigo por decirle eso a tu linda hermana. ¿Y dónde está esa linda hermana? Si únicamente veo a una niña insufrible. Vete al carajo, Raizer, luego no me pidas ayuda. Fue la rápida discusión en intercambio de los Fénix mientras Asia trataba de calmar la situación con su respectivo hermano, pues pese a que ambos eran diferentes, las chicas menores de ambos rubios no querían que esto escalase más de lo necesario. Oye, Kiba, ¿a poco se pueden armar séquitos con hermanos? ¿Qué acabas de escuchar, Issei? O sea, sí, pero ¿no te parece que? Guarda silencio, que parece la cosa se intensificó. Fue el corto cambio de susurros entre el chico de castaño cabello y otro de tonalidad rubia, finalizándola rápido mirando Issei cómo se llevaba a cabo la situación. Desviando ligeramente la mirada hacia su presidenta, la pregunta en su mente no podía evitar tomar forma. Pues entendía que ellos no podían intervenir en asuntos de este tipo por ser lacayos, pero no entendía por qué Rías no parecía querer intervenir en la discusión. Oye, rubiecita. ¿Entonces qué? ¿No me digas que te vas a dejar manipular por esa mocosa? Lo voy a matar. Hermano, no lo hagas. No vale la pena. Tranquila, no le haré nada. Que lo mate. Expresó Goku quitándose el abrigo que llevaba puesto para dárselo a la chica, quien con una de sus manos libres la atrapó. Pese a que sabía el resultado de lo que se venía, no podía evitar preocuparse. Pues no entendía por qué su hermano estaba actuando de esa forma. Pero esto solo emocionó al demonio, notando cómo se acercaba a su posición, emocionándose, pues pese a que la idea de darle atención a un simple humano era molesto, al menos era lo más divertido en lo que llevaba visitando el mundo humano. Oh. Así que estás acercándote. Expresó el demonio cuando notó cómo Goku había dado el primer paso hacia él. Es que si no me acerco no podré molerte a golpes. Oh vaya. Amenaza fuerte, entonces acércate. Que puede que tu deseo no sea como esperas. No estés tan seguro, normalmente no te daría atención. Pero insinuaste un acto poco ético hacia Asia, haciendo que no me quede de brazos cruzados. Acabaron ambos diciendo parándose frente a frente, en una postura donde la altura de ambos estaba casi igualada, al punto de casi que sus frentes se tocaban. Bien, entonces adelante, como soy un ser bondadoso. Le daré el privilegio a un humano como tú, de dar el primer golpe. Así que venga, lo quiero justo aquí, con todas tus fuerzas mortales. Añadió entre aladrería y provocación mientras mostraba uno de los lados en su rostro, señalando con unas palmadas de su propia mano la mejilla a la cual ponía para recibir el golpe. Creyendo que a lo mucho lo movería 1 milímetro, confiado parecía que el demonio estaba de su resistencia, pues tenía el título de El Inmortal, careciendo de toda preocupación por el momento. Ignorante de lo que acontecería, pues alejado de cualquier cosa que pudiese esperar, lo que a punto estaba de presenciar no era algo que todos los días fuese a revelar. Oye, Bucho, ¿no crees que estás dejando que esto se salga un poquito de control? Preguntó una mujer de exuberante figura en un susurro a su conocida, quien a diferencia de ella, la otra persona se visualizaba muy tranquila, pero que ella solo se mostraba algo dudosa e indecisa. ¿Por qué la pregunta a Keno? Alegó la pelirroja a su compañera de clan, posando sus celestes pupilas sobre la figura de su compañera, una la cual estaba por responder, pero que en un instante la tranquilidad y silencio se habría interrumpido. Pues en menos de un frame la figura de Raizer salió disparada a espaldas de Akeno, quien sintió como su ropa y cabello fueron movidos en la dirección donde el demonio había sido lanzado.
¿En serio necesito remarcar lo que acaba de suceder? Fue todo lo que añadió aquella demonio mirando a sus espaldas como el agujero en la pared estaba presente, sintiendo un tacto en su hombro por parte de la Gremory, veían cómo Goku se recomponía del movimiento ejecutado. Ante la mirada de los demás quienes estaban inmóviles por la demostración presenciada, ninguno ni en sus más grandes sueños esperaban ver algo semejante puesto que ninguno siquiera esperase que Goku le moviera al demonio. En realidad ese pensar se desmoronó al ver cómo el demonio del edificio había salido disparado. Y aún más se encontraba el grupo que al fin acompañó pues sus expresiones no parecían reflejar una buena acogida del acto presenciado, estando aún más choqueados que los demás. Pues ni Hina de todas aquellas femeninas figuras esperaba que su amo fuese golpeado de esa forma, solo preguntándose una cosa, ¿de dónde y quién era ese joven? Carajo. Creo que se me pasó la mano. Espero no haya muerto con eso. Pensó Goku quien dejaba su postura después de lanzar el golpe que en la mandíbula del demonio había acertado, sacudiéndose ligeramente la mano a la vez que el suspiro era dado. Hermano. ¿Estás bien? ¿Ya estás tranquilo? Sí. Creo que debemos irnos, ya resolví mi asunto. Expresó el Son de forma despectiva y ajena a lo que había hecho como si el acto llevado a cabo no fuese nada, nadie se atrevía a interrumpir el momento, solo viendo cómo la gabardina se volvía a colocar para tratar de marcharse. Ya más calmado después de a sus ojos lo merecido para el demonio haberle dado, pues podría ser muy tolerante con muchas cosas, excepto con aquellos que molestasen de sobremanera o le faltasen el respeto a la persona más importante en su vida. Pero que desafortunadamente, lejos de lo que esperaba. La tarde para los Son estaba lejos de llegar a un final.